Pues, bueno, necesariamente hacernos eco, aunque sea en parte, de este tiempo que nos toca vivir, tan convulso, tan extraño y tan amenazante. Alguien recordaba que las generaciones más jóvenes, pues en pocos años, que en su caso son la mayor parte de su vida, han vivido una crisis económica tremenda, muchos han tenido que salir del país, después una pandemia mundial. A nivel mundial hablan de 6 millones de fallecimientos. La OMS dice que probablemente sean 2 o 3 veces más. Pero en cualquier caso, en nuestro país ha impactado también. Y ahora, pues una guerra a las puertas de Europa, ¿no? Para los que tienen menos de 25 años o menos de 20, esas realidades han sido llenan la práctica totalidad de su existencia. Y inevitablemente eso deja secuelas. Los adultos también. Ya sabéis que se ha disparado, nunca mejor dicho, la construcción de búnkers para los que se lo pueden pagar, ¿no? Buscando protección, porque, en fin, lo que tenemos por delante tiene un aspecto muy amenazador. Y inevitablemente eso pues va minando el ánimo y genera incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo. Y quizás no lo percibimos en lo personal de una forma muy concreta, pero inevitablemente, como está en el ambiente, pues toda la atmósfera tiene ese tono gris y difícil, y aunque no seamos muy conscientes de eso, a todos nos afecta, y ese tono grisáceo pues nos envuelve a todos. Y no lo llamamos miedo porque nos parece una palabra muy fuerte, pero aunque buscamos términos parecidos, la verdad es que en el fondo pues lo que hay es un fondo de miedo, de temor, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Cómo lo llevaremos? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué pasará a los míos? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será? En ese contexto yo quería recordaros una vez más las palabras del Señor Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo. Los comentarios de este texto dicen que en el idioma original del Nuevo Testamento, en griego, el término que se utiliza es la idea de algo que se deja como un legado, un tesoro que se da, un legado que se entrega y que queda ahí. Y esta es la idea. Esto es lo que yo os dejo, dice el Señor. Os dejo paz. En aquel tiempo, sabéis, ¿no? Se decía paz a modo de saludo, paz a vosotros, o a modo de despedida. Pero en este caso, la idea es más bien un don que el Señor entrega a sus discípulos. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque hay muchas formas de paz, o llamamos paz a cosas muy distintas. Está la paz de los cementerios. Eso en los tiempos de la dictadura, cuando se celebraban 25 años de paz, y algunos decían, sí, de paz. Claro, en los cementerios hay paz, pero no hay vida. También decimos que se respira. ¿Qué paz se respira cuando paseamos por el bosque, ¿no? Pero es muy distinta de la otra paz, porque ahí precisamente todo rebosa vida. Normalmente, con el recorrido de la historia, ya nos damos por satisfechos y con poca cosa, y llamamos paz simplemente cuando no hay guerra, ¿no?
aunque haya mucha injusticia. Pero digo, mira, hay paz. La falta de conflictos. Eso, ¿recordáis? Aquel que decía, oye, ¿cómo te va en el trabajo? Y dice, pues no me puedo quejar. O sea, que te va bien. No, que no me puedo quejar. La paz que el Señor habla es otra cosa. Tiene otro sentido. Y no siempre accedemos ni participamos de eso. ¿Recordáis los primeros meses de la pandemia, cuando el tiempo más duro, pues entre otras cosas se oía continuamente aquello de todo saldrá bien? Bueno, todo saldrá bien al tiempo que a diario morían miles de personas, ¿no? Y muchas veces nosotros tomamos esta idea de la paz, lo confundimos. Nos gustaría confundir el deseo con la realidad. Que bastara la buena intención, los buenos propósitos, que nuestras palabras tuvieran un poder especial. Y cuando decimos a alguien, no te preocupes, que todo va a salir bien, a las puertas de una operación, una enfermedad, cuando se acaba el desempleo, cuando no sé qué, ya verás cómo todo sale bien. Pero eso no comunica nada. Transmite buena intención, afecto de la persona, pero no trae paz, porque sabemos que una cosa es la intención y otra cosa es la realidad, ¿no? El Señor Jesús habla de otra cosa. Esa paz que, curiosamente, en el griego del Nuevo Testamento intenta traducir términos del hebreo del Antiguo Testamento, y por eso utiliza una palabra muy particular cuando habla de la paz que el Señor da, porque es como un eco del Shalom hebreo. Es otra paz. Dice el Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Esa es la paz que viene de Dios. Algo mucho más completo, más grande, que tiene además, digamos, una dimensión cósmica, universal, y que llega también al interior de cada persona y genera una actitud diferente ante la vida. Es una invitación a la serenidad. ¿Sabéis que cuando se produce una estampida de personas en un estadio, en un local, el mayor número de víctimas no se produce por el fuego, por el humo, se produce por el pánico? El miedo puede a la gente y entonces hacen disparates que les cuesta la vida. Y a veces en las circunstancias ya que cada uno le toca vivir, en lo personal, en lo familiar, es el pánico lo que nos destruye. El miedo, cuando nos gana el miedo, estamos perdidos. Mantener la serenidad es la clave para ir adelante. Y entonces uno se puede acercar a una estantería de cualquier librería a buscar libros de autoayuda, que ya sabéis, son como esos intentos, siempre usamos el mismo ejemplo, ¿no? Los libros de autoayuda vienen a ser el intento de que la gente salga de un pozo tirándose a sí mismos del pelo hacia arriba, ¿vale? Así nos salimos. Y entonces encontramos, en el sentido más profundo, ¿vale? No basta citar un versículo como si fuera un mantra mágico que todo lo resuelve, pero profundizar en lo que eso implica, porque nos tropezamos con esta llamada del Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que no tiene que ver con ese sentido de pasividad, de los brazos caídos, sino esa otra actitud de serenidad,
de aplomo, si queréis, en medio de las cosas. Pero eso viene de Dios. Eso no tiene que ver con la fortaleza del carácter de una persona, ni menos todavía con que las circunstancias cambien y se hagan más favorables. Tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en el interior de las personas. De eso dan testimonio hombres y mujeres que todos nosotros conocemos y a quienes hemos visto atravesar tiempos duros, muy duros, con sosiego, serenamente. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor, ni tenga miedo. No viváis angustiados ni os acobardéis. ¿Y eso en qué se diferencia de cualquier otro consejo de venga, hombre, ya verás cómo todo se arregla? Porque el Señor es poderoso, entonces nos libra de todos los peligros. A nosotros no nos va a pasar lo que le pasa a otra gente. Eso no es verdad. Como descuidamos la formación en la verdad de la Biblia, como no pocas personas, no pocos cristianos cada vez dedican más tiempo a estudiar lo que la Biblia dice, pues es más fácil que nos engañen y que nos vendan cosas que jamás encontraremos expresadas en la Biblia. Al contrario, Jesucristo nos advierte, en el mundo tendréis aflicción. Mira tú qué lema. En la vida lo pasaréis mal. ¿Os han explicado otra cosa? Pues os han mentido. Aunque sea desde un púlpito. ¿Esa es la expectativa que tenéis? ¿Que toda la vida esto va a ser una maravilla? Pues estáis muy equivocados. Y vais a daros unos golpetazos serios con la vida, porque la vida, que tiene momentos bellísimos, esconde también etapas muy amargas, porque es la condición de esta vida. Desde luego, no es el Señor Jesucristo quien nos engaña o nos da una visión edulcorada de la realidad. En el mundo tendréis aflicción. Pues sí, los cristianos en Ucrania en este momento sufren las mismas penurias que los demás ciudadanos de ese país. Y los cristianos, en los momentos más duros de la pandemia, pues sufrieron y murieron pues como otros, porque forma parte de la realidad de la vida. Y sin embargo, es cierto que hay una dimensión diferente. Esto es muy curioso. Decíamos antes, ¿no?, que se puso de moda aquello de todo saldrá bien. Y se ponía en los balcones y todo saldrá bien. Ni siquiera es original. En el siglo XIV, una mujer escribió esto mismo. Todo acabará bien. Todo acabará bien. Y sea lo que sea, acabará bien. Y era una mujer que muy enferma y que tuvo una vida prácticamente aislada, diríamos de anacoreta, ¿sí? Una vida cerrada. Una mujer de fe. Y que escribió un libro escribió unas revelaciones interiores, algo que entendía que Dios le estaba diciendo y que durante años en su reclusión fue repasando y rehaciendo. Y este era uno de los resúmenes, todo acabará bien. Pero Juliana de Norwich, lo que ella trasladaba, podéis además comprar ese libro. Me doy cuenta que yo cada vez leo cosas más antiguas. O sea, no me interesa. La última cosa que he comprado son los escritos de los padres apostólicos. Es decir, lo que los cristianos escribían en el siglo II. Los discípulos de los apóstoles, lo que ellos escribían. Entonces, me parece fascinante porque ya está todo inventado. Pues en el siglo XIV, esta mujer escribió esto y además lo explicaba. Y todo radicaba no en su experiencia gozosa de la vida, porque ya digo que, en fin, enferma, muchos problemas, ¿no?
no ignoraba ni el dolor, ni la injusticia, ni la expectativa de la muerte. Pero esta convicción, todo acabará bien. Esto nacía de un conocimiento personal del infinito amor de Dios, de la paternidad cálida, amorosa, tierna, entrañable de Dios, expresada en Jesús. Y en esa intimidad, las circunstancias de la vida cobraban un sentido distinto, no dolían menos, ¿vale? En eso siempre hemos de ser muy respetuosos, sobre todo cuando el que habla no está pasando nada especialmente terrible, pero aún con todo, sí decirlo así, porque ese era el elemento de convicción que sostenía todo lo demás y el criterio para analizar cualquier circunstancia de la vida, al punto de arrebatarle el miedo, no para ser inconsciente ni nada parecido, sino para afirmarse serenamente en medio de la vida. Y el convencimiento que da soporte a eso es que estamos en las manos entrañables del Padre. Y eso es... Yo digo, oiga, pero eso quiere decir que me va a quitar a mí... No, eso no quiere decir que te va a quitar nada, no lo sé lo que hará con eso. Pero quiere decir que estás rodeado del amor de Dios. Tomás Merton decía, todo es gracia, si lo sabes ver. Si puedes desarrollar una confianza real en tu Padre bueno, en tu Padre Dios. Los textos que podemos citar los conocemos todos. Romanos 8, tiene ese sentido tan rotundo. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Pero quien lo escribe, ya sabéis, el apóstol Pablo, es decir, con una vida, bien difícil, es decir, enfermo, perseguido, materialmente despojado de casi todo, amenazado permanentemente, es decir, que no brota de una experiencia de liberación de lo difícil, brota de una convicción que es más fuerte que todo eso. Nada, a veces lo recordamos en algún culto, cuando un hermano fallece, ni aún la muerte puede impedir que Dios nos ame. Eso dice el texto. Ni siquiera la muerte puede impedir que Dios nos siga amando. Por eso está la resurrección y la eternidad. Y eso dice el apóstol. Nada, ni la muerte. Es que esto... Sí, la muerte es terrible. Es un enemigo. La Biblia no nos engaña. Es el peor enemigo. No es solo el último en el sentido de el postrer enemigo. No, claro, como es el último, el que va al final de la vida. No. Es el último, el no va más de los enemigos porque lo arrebata todo. O eso parece. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ni siquiera la muerte, ni la vida, con todas sus circunstancias, ni ángeles, ni principados, ni potestades, fijaos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que ahora uno está viviendo o padeciendo, ni lo que pueda venir, que es lo que más incertidumbre nos genera y por tanto también más temor y más miedo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar? Porque lo que pasa ahora mismo quizás sea malo, pero ¿y si lo que viene es peor? Un poema en catalán que dice parecía en castellano, qué larga se hace la espera cuando esperas que venga lo peor. Caray, ¿no? Esto es malo. ¿Y si lo que viene es peor? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y la guerra, y el otro, y el botón este que aprieta, y que, Dios mío. Entonces eso genera, claro, esa incertidumbre, esa conciencia de que todo se nos escapa de las manos, que no controlamos nada. Bueno, ni lo presente, ni lo que venga, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Juliana de Norwich dice aquello de que todo acabará bien, no está, en fin,
no es en ese tono superficial, temerario, de, ya verás, estos son 4 días, esto... No. Hay algo más profundo. Sea lo que sea, acabará bien. Estoy en las manos. Ni un cabello de vuestra cabeza cae de espaldas al conocimiento y a la voluntad de Dios. Ni un cabello de vuestra cabeza. ¿No valéis vosotros más que todo eso? Ya hemos dicho antes que esta palabra no excluye ni el dolor, ni la dificultad, ni la tragedia en esta vida, ¿no? No sé, a veces, con todo, en fin, el cariño, no quisiera ofender a nadie, ¿no? Pero solo se explica en la ignorancia que algunos cristianos tienen de la Biblia, solo se explica por la ignorancia que puedan creer estas cosas de que verás qué bien te va, y, bueno, sobre todo si ofrendas, tú verás qué bien te va. O sea, no leen la Biblia. O no han leído Hebreos capítulo 11, donde los mejores siervos de Dios, los hombres y las mujeres más ungidas por la presencia y el poder de Dios, sufrieron todo tipo de penalidades, de atrocidades y de injusticias, pero no lo leen. Dios mío. ¿Pero cómo? Pues mira, que les engañen, ya está, que les quiten el dinero. Aprendan a leer la Biblia, que espabilen un poquito. En el fondo, entre otras razones seguramente, está el miedo. Y entonces, cuando el miedo nos puede, preferimos que nos engañen, pero que nos digan que todo va fenomenal. Ya está. Y nos consuelan. Pero es mentira. Bueno, es igual, pero tú dímelo. ¿No? Miénteme. ¿Y no será mejor establecer un criterio de solidez sobre nuestra vida que de verdad merezca la pena? ¿No podríamos, como esta mujer en el siglo XIV, y como tantos otros en todos los momentos, desarrollar una relación, un conocimiento personal, cercano, de un Dios que nos ama de tal manera que podemos reposar y descansar en Él en medio de todas las cosas, porque de Él sí que nos podemos fiar? No es la ausencia de dificultades, no es que las amenazas nunca vayan a convertirse en realidad sobre nosotros, pues algunas igual sí. No es eso. Es el amor ilimitado, desmedido que Dios tiene por nosotros, expresado en su Hijo Jesucristo, que se traduce en acompañamiento. Nos acompaña, viene conmigo, está conmigo, en la cama del hospital, en la soledad de mi habitación, en medio de la angustia, está conmigo. No sé qué pasará, pero Él me acompaña. Y eso, lo decimos en castellano, nos envalentonamos, ¿no? Una palabra muy interesante. Eso necesitamos. Envalentonarnos, cobrar valor. Esto es lo que nos da el Señor. De nuevo, pero es lo que la palabra de Dios dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Qué es lo que pasa? Porque no va a pasar nada. No, porque tú estarás conmigo. ¿Os dais cuenta? Cuando pase, porque habrá que pasar por ese tipo de cosas en algún momento, pero cuando eso llegue, ¿lo veis? No tendré miedo, es lo que dice. No quiere decir que no lo voy a pasar, o que no sea terrible. No tendré miedo, no voy a perder el control, no voy a perder la serenidad, porque tú estás conmigo. Uno dice, pero, o sea, está conmigo y me quita. No, yo no sé qué va a hacer, pero va a estar contigo. Si eso de verdad no nos ayuda de una forma relevante, no lo va a hacer ninguna otra cosa. La fe como acompañamiento, la confianza en Dios como convicción de ser acompañados por Él. Todo eso, mirad, eso, para terminar también, para terminar en las ideas, ¿vale? La exposición es otra cosa. Todo eso parte de, digamos, hay que salir de ahí, de
del lío, del valle de sombra concreta, y a tomar un poco de perspectiva. Todo eso cobra realidad y crecemos en esa convicción y en ese fruto en la medida que aprendemos, ya lo sabéis, a buscar primero el reino de Dios. Es decir, descentrarnos. Esa es nuestra debilidad. Estamos muy centrados en nosotros mismos, en lo que nos pasa, en lo que nos puede pasar, en cómo lo vamos a resolver, cómo lo podremos superar. No. Descentrados para centrarnos en Jesús. Si esto es frase de predicación únicamente, no es relevante. Pero si esto se va labrando y trabajando en el trato personal con el Señor, entonces eso hace una diferencia. Esa declaración del no se haga mi voluntad sino la tuya, a veces parecemos reservarla para situaciones muy especiales o para decisiones que dan un giro a nuestra vida, pero no es así, realmente no es así. Es todo un concepto de vida, lo decimos siempre en los bautismos, ¿no? Hasta ahora he vivido como yo he querido, como yo he pensado, en fin, ahora lo que tú digas. Pues eso es. ¿Entendéis? Entonces uno aprende, estamos aprendiendo siempre, ¿no? A dejarse en las manos tiernas del Padre, y nadie, ¿recordáis?, puede arrebatar a mis ovejas, dice el Señor, de las manos de mi Padre. Y añade a continuación, y tampoco las pueden arrebatar de mi mano. Y en ese abandono, si queréis llamarlo así, en ese abandonarnos en las manos del Señor y en la voluntad del Señor y en la provisión y en los recursos del Señor, las realidades y las amenazas siguen estando, pero algo dentro de nosotros se vive de otra manera. Hay menos por lo que pelear y hay menos por lo que defender de uno mismo. Cada día sé más que no me pertenezco. Eso escribió alguien, ¿no? Una persona muy cercana al Señor. Cada día sé mejor que no me pertenezco. ¿Y entonces en qué manos estás? ¿Dónde está tu confianza? Pues en el Señor. Cultivar el trato de intimidad con el Padre a través del Señor Jesucristo, en su palabra, guiados por el Espíritu. No hay otra cosa. Pero aprendemos a ver que esto es suficiente para mantener la serenidad y enfrentar las cosas. Dicen que son 365 veces las ocasiones en que se repite en la Biblia: no tengas miedo, no temas. Lo dicen, ¿vale? Yo no las he contado. Sé que son muchas. Bueno, no es exactamente, ¿no? Y en la medida que nosotros podemos conocer mejor a nuestro Dios, en esa medida, pues se forja una relación confiada. Eso es, a la manera, ¿recordáis el Salmo 131? A la manera en que un bebé se abandona en los brazos de su madre. Serenamente. Y así vamos. ¿Recordáis? Bueno, me acordaba esta mañana. Esto es un poquito lamentable. Yo a veces preparo lo que quiero compartir mientras paseo a la perrita por ahí, ¿no? Te da un poco así. Y me acordaba de aquel himno: salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré. Y en su amoroso pecho siempre reposaré. El vocabulario puede quedar algo desfasado, pero este es el sentido, ¿no? Dice la última estrofa de ese himno: y cruzaré la noche lóbrega sin temor, hasta que venga el día de eterno fulgor. Y cuán placentero entonces con él será morar en la mansión de gloria, siempre con él reinar.
no faltarán las pruebas, no faltará la aflicción en nuestras vidas, no, más vale que lo miremos de frente porque eso es así, eso será así. Yo no sé cuáles serán las mías, las que me caigan, no sé cómo las voy a manejar mal, porque soy bastante cobarde, así que, en fin, no creo que pueda ser ejemplo para nadie. Pero sí aprendo y quiero aprender a vivirlo de esta manera. Fijaos, ahora sí termino con esta imagen, a la manera del maná. Interesante aquello, ¿eh? ¿Recordáis? Estaba el pueblo en el desierto, no tenía recursos, no tenía medios, pero Dios les daba de comer. Eso sí, día a día. Como dice en Latinoamérica, un día a la vez. Y por tanto, en plena dependencia, que es también plena confianza. Y efectivamente, cada día llegaba la provisión de alimento necesaria, solo para ese día. Y esa es parte de nuestra angustia. ¿Cómo lo haremos cuando llegue? Pues a esto aprendemos. A esperar que llegue ese día. Y ese día, nuestro Padre ha prometido provisión. Para ese día. No lo pienses ahora, me lo han explicado una persona muy especial en mi vida, tantas veces. No lo pienses ahora, no te pongas en el lugar de este que lo está sufriendo, porque Dios le ha dado a él para ese día, para esa necesidad, una provisión que a ti no te la ha dado, no me pongo en su lugar, no puedes. Pero el día que sea necesario, Él te lo dará. Para ti como para mí, cada día, una porción de gracia, porque todo es gracia. Una porción de gracia suficiente, ajustada a ese día. Y ese es el fundamento de la paz a la que el Señor nos llama. Tú guardarás, ¿recordáis? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti. No en cómo vaya a manejar, cómo poder, no, que pone su pensamiento en ti. Y entonces, porque en ti ha confiado, ¿no? Confiad en el Señor perpetuamente, en Él está la fortaleza de los siglos. Quizás algunos de vosotros, no sé si es la primera vez que escucháis esto o se os acerca una imagen, un concepto de Dios de esta manera, pero te animo a acercarte a este Dios. En medio de tus miedos, de tus temores, de tu incertidumbre, descubrir un Dios que nos sostiene y que nos alienta, en cuyas manos está nuestro destino, que nos acompaña en medio de las dificultades, que de algunas nos libra, pero que en otras viene con nosotros y viene a nuestro lado. Aprended a cultivar ese trato, ¿no? Fijaos menos en vuestra debilidad, pensad menos en cómo podréis, no, pensad más en Él, acercaos a Él, derramad vuestro corazón delante de Él, confesad vuestros miedos, reconoced vuestra debilidad y experimentad también su fortaleza y su aliento. No os angustiéis ni tengáis miedo, dice el Señor. Él es nuestra fortaleza. Que Él os bendiga.